la coordinadora departamental de Equidad de Género y Derechos Humanos. ¿Cómo estás, licenciada? Muchas gracias por recibirnos en tu casa. ¿Nos escuchás, licenciada? Buen día, licenciada Fanny Alonso, ¿nos escuchás? Sí, ahora sí, Cristian, Ahora muy sí, buenos muy bien. días. Sí, Buenos días, sí, licenciada. Gracias por recibirnos en tu casa. no, un gusto compartir con ustedes esta mañana y bueno, conversar de lo que es este tema del estrés y más fin de año. Ujú. ¿Qué tal llegado vos con el estrés este fin de año, licenciada? Le estaba diciendo a Zully minutos antes, ¿verdad? Que son situaciones, ¿verdad? Que se dan en nuestras vidas y que uno tiene planificado, pero hay cosas que salen de esa planificación y bueno, y eso un poco lleva al estrés, ¿verdad? Claro que sí Mm, también. mm, La paso, pero trato de sobrellevar y bueno, teniendo alternativas, ¿verdad? mm. Como la actividad física, como no tener un umbral muy alto en estas navidades, porque el consumismo nos lleva a eso, que tenemos que tener ropa nueva, que tenemos que tener los arbolitos, que entonces muy alto lo que genera este tema de la Navidad y Año Nuevo, y uno pareciera que si no tiene eso, se siente menos, y eso Claro. causa estrés. Ayer justamente estábamos hablando acá con los compañeros y con Sully también, así de manera informal Sí, nomás, que sí, hay cosas en las que podés preocuparte porque están en tus manos resolver y hay otras que no podés sí. resolverlas porque no están en tus manos, no están en tu alcance y muchas veces esas cosas que no podemos resolver son las que más nos afectan porque escapa de nuestro control, licenciada. Sí, existe el estrés, ¿verdad? Que es del momento, pero el estrés crónico, eso es lo que no tenemos que llegar, Cristian, porque va a haber situaciones que se presentan y en ese momento causa estrés, pero después tiene que pasar. Ujú. Pero hay personas que ese estrés que ha tenido por una situación específica lo lleva todo el tiempo, está rumiando sobre eso, entonces eso aumenta y ahí empiezan los problemas físicos como la diabetes, como tener una ansiedad generalizada que también es psicológico, entonces va ya físico y psicológico, entonces ahí es verdad, hay cosas que vamos a poder solucionar en la vida y otras no. Y no podemos nosotros enfocarnos en lo que no podemos solucionar. Si ya hicimos muchas cosas solucionando los otros, vamos a poner 5 situaciones se nos presenta. Has hecho 4, solucionaste 4 y uno no pudiste. Y por ese uno vos te estresas. Ujú. Y no ves lo que ya has logrado tener. Entonces, tenemos que hacer un paro en estos momentos que todo el tráfico está como loco, no hay tolerancia en los semáforos, vos estás en el tercer lugar de los vehículos y el quinto ya la bocina a full, ¿verdad? Te suena la bocina que tenés que pasar, te muestran los dedos del medio, entonces son situaciones estresantes porque estamos corriendo y este tiempo nos tiene que dar una pausa para nuestra vida. No vamos a poder llegar a solucionar todo. Entonces, tenemos que hacer por salud mental una pausa. Y eso Entiendo. necesitamos. Ahora, por eso es importante hablar de esto, porque llega diciembre y yo veía, el domingo fue 1 de diciembre, el domingo antepasado, y parecía que todo entra en modo ATR, es decir, a todo Sí, ritmo. Ya es todo así mismo. acelerado, la intolerancia en el tráfico es un grave problema que te genera mucho estrés y por sobre todas las cosas genera mucho peligro, Néstor. Totalmente, absolutamente. Y los picos de reacción, esa expresión que utilizabas al principio, licenciada, está rumiando a alguien con su estrés emocional o inconveniente, Sí. luego se exterioriza y por lo general se exterioriza de manera violenta, es decir, el autocontrol, no sé si tiene mucho que ver en eso o por dónde pasa, licenciada. ¿Cómo estás? Buen día, te saluda Néstor. Sí, muy buenos días, Néstor. Así mismo, en el mercado también no encontramos el estacionamiento, damos vueltas, vueltas. Después la tercera ya nos pone nerviosa, tensional, una tensión que no podemos manejar.
al tener esa tensión ya nos duele la cabeza. Y así, ¿verdad? Después ya es tu estómago, ya tenés problemas para digerir la comida. Entonces se manifiesta de muchas maneras el estrés y creemos que es una situación física, que tenemos que ir al médico clínico para eso, pero muchas veces en este tiempo es psicológico nuestro problema, es salud mental. Entonces nos confunde un poco esa parte, ¿verdad? El estrés extremo, el estrés agudo, luego lleva a una ansiedad. Entonces eso ocasiona, por ejemplo, un problema de estómago, diarrea, diabetes emocional. Son todos psicológicos que se manifiestan de manera física y nosotros solamente buscamos una solución física. No nos vamos al psicólogo o al profesional. Licenciada, esa manifestación física a la que estás haciendo mención se da a veces de manera inmediata, por decir así. Hoy estoy nervioso y qué sé yo, para la noche ya tengo un pico de presión arterial, de azúcar o lo que sea, o a veces también tarda en manifestarse. Tuviste tu crisis emocional hace 22 días y al mes te da algo y no lo puedes asociar con lo psicológico o lo emocional. ¿Siempre están vinculados de algún modo? Sí, está vinculado porque una vez que se te diagnostique una diabetes, ya después tenés que tratarte físicamente con medicaciones, ¿verdad? Pero el que inició eso pudo haber sido emocional, pero una vez que tenés ya es crónico, ¿verdad? La diabetes, la presión arterial ya es crónico, entonces ya debe tener su tratamiento con un especialista, tanto diabetólogo o especialista del corazón, ¿verdad? Para ir manejando eso y hacerse los estudios. Pero lo que es la tensión nerviosa que no podemos controlar, entonces yo tengo que saber que eso no es parte de mí. Algo me está pasando, pero muchas veces generalizamos nomás, es normal eso, ¿verdad? Eso no es normal. Hay síntomas que tenemos que tener en cuenta, como no estar durmiendo bien, como tener un nerviosismo, un pico y ya le tratas mal a la otra persona. Eso no es normal. No podemos nosotros normalizar. De ahí viene todo el tema de la violencia. Respondemos mal porque en el semáforo, por decirte, después ya se va agudizando eso y hemos visto que han sacado armas. En un semáforo han sacado armas, ¿verdad? Entonces ese pico de estrés que estamos haciendo, entonces nos tiene que llevar a pensar qué me está pasando y frenar. Tenemos que aprender a frenar, de que analicemos, estamos despiertos, tenemos un trabajo, no nos falta comida en la mesa. Esas son cosas maravillosas que muchos no están teniendo. Entonces nos tiene que motivar a dar gracias por esta vida, por lo que tenemos, un trabajo, y no estar a la expectativa del consumismo. Eso es lo que pasa en este tiempo. Y también hay una frase, muy recurrente para estas épocas del año, digo, y que lo solemos escuchar seguro, en muchos momentos de apremio tal vez, que el mundo no termina en la Navidad, el mundo no termina en el 31 de diciembre, en el Año Nuevo. Siempre va a haber un después, ojalá que con todos, obviamente. Y sobre esa frase es donde volvemos al principio seguramente. No dejarnos llevar por la vorágine de todo lo que es estas fiestas de fin de año, licenciada. Así mismo, la gente ahora ya se preocupa qué va a ser de cena para la Navidad. Que, ¿verdad? Porque el consumismo está ahí, ¿verdad? De que de 2 patas, de 4 patas, y eso, el color de la ropa, que el amarillo, que el rojo, que el verde. Y si yo no tengo, estoy saliendo de lo que es el consumismo y de lo que tiene que ser emocionalmente, ¿verdad? Y eso me afecta. Yo no tengo. Y después viene el tema de Reyes, el niño que no tiene su regalito, ¿verdad? Todo eso se va sumando, ¿verdad? Yo no tengo y ahí no. Creo que no está mal que queramos tener un ambiente festivo en nuestras casas, con los parientes, compartir una buena mesa, pero que sea con lo que tengamos y que
que no nos... Algunos se endeudan a veces, Comedidamente, comedidamente, ¿verdad? Y si el vecino hace algo mejor, tampoco, porque la Navidad en teoría es una celebración religiosa, la venida Es de compartir. Dios, ¿verdad? Ujú, Es en teoría. Y Dios no nació en un pesebre pobre, ¿verdad? ¿Y por qué Entre pues, Nos muestra pajas. humildad. ¿Y Sí. por qué pues, tenemos que nosotros, a ver, tener que hacer demasiado Sí. pomposo todo, ¿verdad? Y lo que menos hacemos es llevar esa festividad en ese nacimiento. Y ese nacimiento tiene que también significar en mi vida, qué tengo que cambiar, qué nacimiento debo tener también en mi vida, de cómo me estaba comportando, analizarlo, y son cosas que debo ir cambiando en actitudes, ¿verdad? Pero nadie piensa eso. Ni siquiera prendemos una velita si es que tenemos por ahí por el agradecimiento, ¿verdad? Nuestra realidad, tenemos que vivir nuestra realidad, es eso, ¿verdad? No es que no hagamos absolutamente nada, ¿verdad? Sino de acuerdo a lo que yo puedo, pero no puedo estresarme por lo que yo no puedo. Es Claro. eso, ¿verdad? Porque eso es lo que nos lleva a enfermarnos toda esta altura, y hacer un paro, dedicar un tiempo a actividad física, a una recreación, una caminata, una respiración, que eso va a hacer que tengamos salud mental y que podamos tener una Navidad y un año nuevo de acuerdo a lo que tenemos, a lo que somos, y por sobre todo disfrutar de ese momento. Pero la Navidad nos lleva, hacemos pues un análisis de todo lo que hemos vivido, ¿verdad? Hay parientes, personas cercanas a nosotros que han muerto, que están con enfermedades. Entonces eso hace que bajemos todos nuestros decibeles, ¿verdad? Y que estemos en un momento triste. Siempre se habla, hay una música luego, ¿verdad? De que habla de la tristeza en la Navidad, y en ese momento nos ponemos tristes, y ese es un pico de estrés que hace la persona. Las vacaciones también generan estrés. El nacimiento de un bebé genera estrés por la naturaleza que es. Una jubilación, el término de las clases, todo eso genera estrés. Entonces, cuando nosotros hacemos el pico de estrés, ahí sí se convierte en ansiedad, y cuando no podemos manejar eso, ahí empezamos con trastornos mentales. Licenciada, y volviendo de Reyes que ya estabas mencionando, hay un factor Sí. importante también, el cual es la niñez, los niños en estas épocas de fiestas de fin de año, quienes quizá estén muy lejos aún de todo lo que es ese dilema que tendrá papá, mamá de cómo organizar la cena, de cómo cubrir este o aquel gasto. Los niños están absortos todavía en la magia de la Navidad. ¿Cómo hacer para minimizar el impacto que pueda generar el estrés de la gente adulta en los chicos? Sí, totalmente, porque eso nosotros lo manifestamos capaz inconscientemente, ¿verdad? En el trato, en no tener el tiempo necesario para escucharle, ¿verdad? Todo ese umbral que nosotros elevamos demasiado para ese niño. El niño con un simple obsequio, con un simple regalo se pone contento, pero nosotros no, es el celular, no, es la tablet, ¿verdad? Entonces está en eso, pero si nosotros le educamos a nuestro niño, ¿verdad? Que desde el momento de que disfrute de lo que tenga, no de lo que no tenga. Entonces es también habilidades que tenemos que ir enseñándole a nuestros hijos para que no se estresen, porque también ellos detrás de nosotros, los adultos, tienen un pico de estrés, Sí, una están depresión, y ellos sufriendo. te manifiestan luego. Estoy con depre, te dice, no se levanta de la cama, estoy con depre, te dice. Ellos manifiestan más que nosotros los adultos. Y bueno, eso tenemos que saber manejarlo, ¿verdad? Hay familias que ni siquiera hay una sola comunicación de cómo amaneciste, porque estamos corriendo detrás, y el único canal de comunicarnos es el teléfono. Entonces no nos miramos ya a la cara. Ya no sabemos si ese chico, mi hijo, cómo se está sintiendo si yo no tengo el contacto visual con mi niño. Entonces no sé qué está pasando, y mucho menos el diálogo. Hemos perdido, entonces tenemos que hacer un retorno al diálogo, a manifestar lo que sentimos,
y tener ese acompañamiento de los adultos. Los niños no necesitan mucho a nosotros y pareciera como que le damos las cosas materiales, ya con eso basta. Y no es así, nunca va a reemplazar ese diálogo, ese cariño de papá, algo que le podamos dar materialmente. Licenciada, te agradecemos mucho estas consideraciones, creo que son oportunas y hay cosas básicas y muy sencillas que a veces practicando se evita mucho estrés, hay que a veces practicar ese ni ahí luego yo, ¿verdad? Por Ujú. ciertas cosas que no Sí, podamos resolver. Y creo que cabe también esa frase que se trae siempre análogamente del fútbol. Mm. Parar la pelota en el piso, mirar un ahí poco es. el panorama y desde ahí ver cómo vamos avanzando, licenciada. Mm. Hacer tu Sí, mejor jugada Eso desde ahí. mismo. Sí, Sí, y vale, vale. Entonces paremos un momento, analicemos y no agarremos como que se va a terminar el mundo en esta Navidad y Año Nuevo. exactamente. Eh, y hay otro factor, licenciada, em, el tema de los ausentes, la primera vez sin ciertas La silla personas, vacía. la silla La silla vacía. vacía en la mesa, ¿verdad? Sí, afecta y mucho, pero es normal que yo pueda llorar por ese ser querido, ¿verdad? Solo que no puede ser, pasó ya una semana y yo estoy todavía en ese bajón, en ese momento es propio. El ser humano por eso tenemos lágrimas, ¿verdad? Para Ujú, sacarlo en momentos de tristeza y en momentos de alegría. Claro que amerita después, pero tenemos que reponernos, no podemos quedarnos con eso. ujú. ¿Verdad? Porque sabemos que en algún momento de nuestra vida a todos nos va a alcanzar la muerte. Entonces recordemos los buenos momentos vividos. Está la tristeza, es parte de nuestra vida, pero no nos quedemos en eso. Recordemos esos buenos momentos y que en algún momento nosotros también vamos a partir, ¿verdad? Porque nacimos para morir. Eso es algo que tenemos que manejar y saber masticar también, ¿verdad? Pero nosotros solamente en la vida y la muerte pareciera que está muy lejos de nosotros y eso no sabemos, ¿verdad? Nadie sabe ese momento. Entonces, vivamos de manera de que podamos ser agradecidos con la vida, ser agradecidos con el ser superior de este momento que estamos teniendo. Y sí, es parte de nuestra vida la tristeza, pero no nos quedemos ahí, no nos Y, quedemos y, en y, esa y a, y tristeza. a esto también agrego, licenciada, algo que es casi intrínseco de esta fecha festiva y especialmente la Navidad, que muchos Sí, es más siempre familiar. escuchamos decir que es momento familiar, de Sí, compartir, de reflexionar, en fin, y la palabra perdón, de perdonar, si en el año hubo alguna confrontación interna en el vínculo familiar o en el vínculo un poco extrafamiliar con algún amigo, en el trabajo, en la oficina, en fin, eh, tener también la capacidad de perdonar, de pedir perdón y muchas veces de dar perdón, licenciada, porque eso es a veces algo también que está ahí rondando la cabeza de mucha gente y que no lo puede dejar pasar y genera también estrés, me supongo. sí, totalmente. Es parte de un estrés. Por eso que en situaciones donde yo tengo que resolver con alguien una situación donde ya sea pedir perdón o dar ese perdón, es propio del ser humano, no nos hace menos persona y no es que perdemos nuestro valor cuando pedimos perdón, al contrario, eso enaltece a la persona. Entonces, estos son los momentos de análisis de nuestras vidas y donde todo lo que podamos hacer para estar mejor lo debemos hacer. Y entre ellos está el perdón. Totalmente. Licenciada, que tengas buen resto de jornada, felices fiestas y hasta pronto. Gracias, gracias por ese apoyo de siempre, en todas las actividades que llevamos como la coordinadora y de darnos ese espacio para nosotros es fundamental de que lleguemos a través de ustedes a los hogares. Gracias y que tengan felices fiestas. Igualmente, Muchísimas licenciada. gracias, licenciada Fanny Alonso Zulli. Te despedimos hasta otro contacto.